Claudia Vilas, de Tiempo Real. Presidente, ¿cuál es la probabilidad de que en México pudieran aplicarse, o si tienen las condiciones para que tenga políticas como las que está aplicando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con este tema de esta supercárcel, donde está prácticamente metiendo a todos los delincuentes que considera que están afectando la seguridad del país? Incluso se habla de que ya un año prácticamente sin homicidios. Entonces, ¿México tiene estas condiciones, o de qué dependería las políticas para que se pueda aplicar? Esa sería la primera, presidente. Bueno, son condiciones distintas. Cada país tiene su propia historia, su idiosincrasia, y también es un asunto de las dimensiones de cada país. La población de nuestro país es mayor y tenemos que enfrentar otros problemas distintos a los de El Salvador, como ellos también están enfrentando problemas distintos a los nuestros. Entonces, no se pueden extrapolar experiencias, no se pueden importar o exportar experiencias en cuanto a ciertos asuntos, como es el caso de la seguridad. Lo que sí hay en el mundo, creo, son dos concepciones generales. Hay quienes sostienen que es más importante atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. En esa corriente de pensamiento nos inscribimos nosotros. Por eso he dicho, abrazos, no balazos. Y quienes piensan de otra manera hasta se burlan. Pero yo estoy convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, yo sostengo que si cambiamos las circunstancias, cambiamos estos comportamientos. De modo que para nosotros lo más importante es atender las causas, los orígenes del problema, el que no falte el trabajo, que el salario alcance, que se garantice el bienestar de la gente, que se atienda a los jóvenes, que no haya corrupción en la impartición de justicia, en garantizar la seguridad pública. Todo eso es lo que va a ayudar a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Hay quienes sostienen que lo más eficaz es la mano dura, las medidas coercitivas. Esto es leyes más severas, cárceles, decisiones de mayor energía, por no
hablar de autoritarismo y en los hechos no respetarlo. Las libertades y los derechos humanos, ¿no? O sea, un poco lo que sucedía aquí en algún tiempo, que le decían a los mandos militares y de las Fuerzas Armadas: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, nosotros no podemos, por convicción, por nuestro humanismo, llevar a cabo esa otra política. Respetamos a cada quien. Hay países en donde existe la pena de muerte, nosotros vamos en contra de eso, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia. No ha sido fácil, precisamente porque no se atendieron las causas durante mucho tiempo. Se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes y prevaleció la corrupción en todo lo relacionado con la seguridad. No es que quiera estarlo repitiendo, pero fue realmente un exceso, algo muy dañino que se quiere ocultar, no se habla, ¿no? Pero imagínense lo que significó que el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón estuviese vinculado con la delincuencia organizada. Era un narcoestado. Y eso, pues, no desaparece de la noche a la mañana. Las bandas que están operando actualmente en México, pues surgieron en ese tiempo, o se les toleró en ese entonces, y echaron raíces. Estamos hablando del cártel de Sinaloa, viene de tiempo atrás, pero hubo una convivencia con los anteriores gobiernos. Hace unos días hablaba yo de que en Estados Unidos muy exigentes, con todo respeto, pidiendo que funcione, ¿no?, muy bien el aeropuerto para que nos den la carta de buena conducta que ellos otorgan, no sé por mandato de quién, si por mandato divino, por el destino manifiesto, no sé, para que el aeropuerto tenga categoría 1. Y resulta que en los tiempos de Calderón el aeropuerto lo manejaban los narcotraficantes y tenía categoría 1. Ahora que el aeropuerto no lo manejan los narcotraficantes, que lo maneja la Marina, que ya se evitan los robos a los que utilizan el aeropuerto, el robo de maletas, que no se permite la introducción de contrabando, de armas, de droga. Ahora arbitrariamente nos tienen en categoría 2.
Fue muy grave lo que sucedió. En aquel entonces había, ahora en el juicio de García Luna se dio a conocer que había una clave 2045 o 3045, 3045 en el aeropuerto. Y era que todo el mundo quedaba franco y que había que voltear a ver para otro lado, porque en un determinado tiempo bajaban aviones con droga. Muy grave eso. Entonces, nosotros, a tu pregunta, vamos a continuar con la misma política, atendiendo las causas, que los jóvenes tengan trabajo, tengan garantizado el estudio, que mejoren las condiciones de vida, que mejoren las condiciones de trabajo, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que no puedan enganchar a los jóvenes para llevar a cabo actividades ilícitas, que se compita como lo estamos haciendo con las bandas, porque ahora ya les cuesta conseguir jóvenes para incorporarlos a sus filas, porque los jóvenes están estudiando, tienen becas. Me da muchísimo gusto, por ejemplo, el poder decir que ha disminuido la deserción escolar en el nivel medio superior, que es el nivel más riesgoso, porque es el nivel de la adolescencia. Ahí todos los estudiantes, 5 millones, reciben becas y no están abandonando la escuela. Y les puedo aquí contar de muchas anécdotas de cómo en las casas, en las familias, los adultos mayores traen a raya a los jóvenes, y cuando ven que andan mal, nos ayudan los adultos mayores. Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, y usan los que trabajan en las comunidades un chaleco. Y ya los identifican y los respetan. Me contaron hace poco que le dijo: no le ha llegado el apoyo a mi abuelita, le dijo un muchacho a un servidor de la nación. Estaban en un retén y tenían que ir a trabajar los promotores, que mi respeto para ellos, porque están abajo en el territorio, no escritorio. Y le dijo: bueno, pues ¿dónde vive tu abuelita? Pues en tal pueblo. Sí. Dame los datos. No, ¿cómo te voy a dar los datos? Pues entonces no se puede. Bueno, cuando regreses, sí, alguien te va a entregar los datos.
Entonces, los programas de bienestar ayudan mucho, porque se puede militarizar y establecer pues un sistema autoritario que se imponga. Puede ser que eso funcione transitoriamente. Nosotros lo que queremos es vivir en una sociedad mejor y eso pasa necesariamente por la justicia social. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal no se puede enfrentar con acciones autoritarias. Tiene que enfrentarse con el bien. Entonces, son concepciones distintas. Si se le pregunta a un político en Estados Unidos, a lo mejor actúa como el gobernador de Texas, que se reía de mí cuando hablaba de abrazos, no balazos. Pero yo sostengo que eso es lo mejor y lo estamos nosotros demostrando poco a poco, aunque quedó muy enraizado el mal por la tolerancia, porque había complicidades, componendas entre autoridades y la delincuencia. Aún con todo y eso hemos ido avanzando y nos ha dado resultado la política de justicia y bienestar para la gente. Nos ha ayudado muchísimo, si no, no tendríamos los resultados que tenemos. Claro, a esto hay que agregar que todos los días trabajamos tratando el tema, todos los días, de 6 a 7 de la mañana, recibimos la información de lo que sucede en materia de inseguridad en todo el país y trabajamos de manera coordinada todos, Ejército, Marina, Seguridad Pública, Gobernación, todos juntos. Y además de la perseverancia, de la coordinación, no se permite el que se asocie la delincuencia con la autoridad. Eso que pasaba pues en la época de García Luna, eso no sucede. No se permite eso, no hay impunidad y así vamos avanzando. Eso es lo que te puedo comentar. No me meto a cuestionar ni a decir que la fórmula en otras partes es buena o es mala. Cada quien tiene su manera de atender sus problemas de acuerdo a sus circunstancias. Gracias, presidente. Y en otro orden de ideas, pues su opinión sobre lo que sucedió ayer con con las personas que se manifestaron y marcharon a favor de la Corte y que finalmente al llegar a las instalaciones, pues se enfrentaron contra el grupo que apoya al movimiento de la Cuarta Transformación. Pues yo creo que se actuó
de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer. Y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades, como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, no es como antes. Yo recuerdo que a nosotros nos prohibieron usar el Zócalo durante mucho tiempo. Y recuerdo también cómo había un plantón de maestros y los desalojaron y les quemaron las casas. Hace poco. Eso ya no sucede. Pero los conservadores son muy autoritarios. No diría fascista porque es distinto lo de México, ¿no?, a lo que pasa en otros países. Pueden haber algunos, ¿no?, dirigentes fascistas, pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero sí también con tendencia autoritaria, muy poco tolerantes. Ojalá y no pasen estas cosas. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Ayer, a pesar de que Ciro, Gómez Leiva y todos los medios convocan a las manifestaciones, pues de acuerdo al informe que tengo, 3,000 personas. Muy erizo. Tiene que echarle más ganas. Pero la verdad, no tienen causa. No hay bandera. Está complicado defender a la Corte, decir la Corte no se toca, defender a jueces, a magistrados, a ministros que violan la Constitución.
La vez pasada lo dije. Imagínense que en la Constitución, a ver, ¿por qué no pones? Es el artículo 127 de la Constitución. Y como estamos hablando de leyes, pues hay que leerles el artículo a los abogados. El 127. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan 4 o 5 veces más, los ministros, cuando son los más obligados a respetar y hacer valer la Constitución. El siguiente, porque se reconsidera, es importante porque se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. O sea, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. O sea, para que no digan, es que mi sueldo es de tanto, pero yo tengo además un bono, tengo una compensación, tengo otras prestaciones. No, es todo, es integral. Síguele. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, que ya hablamos que es todo, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ninguno. Pues estos ministros ganan 4, 5 veces más, porque están ganando en total como 600, 700 mil pesos mensuales. Y yo gano alrededor de 140, 150 mil pesos. Entonces, ¿quién defiende eso? ¿Quién defiende que el mismo día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna, aquí el Poder Judicial libera las cuentas de su esposa y de toda la familia que estaban congeladas en la Oficina de Inteligencia Financiera por demandas que se han presentado de presunta corrupción? El mismo día se liberan las cuentas. Y luego se sabe que hay una abogada que está en el juicio acusada de corrupción, que trabajó con García Luna, contratada por la Corte, por la
Judicatura. Y tengo ahora, me mandaron otro documento de otra abogada. Ya mañana les voy a dar el dato, que también estaba de administradora y está ahí, que parece que trabajaban juntas, la que dimos a conocer, la señora abogada, y esta otra que mañana vamos a pasado, que también la contrataron la Corte para no personalizar. Pero no tiene ella demanda, pero sí trabajó ahí, en un área administrativa, con García Luna. Y tiene un cargo ahora en la Corte administrativo también, de manejo de fondos. Entonces, pero somos libres. Y el que quiera defender a la Corte está en su derecho. El que quiera defender al INE está en su derecho. Sí, por ejemplo, Gurría. Pues no me extraña de Gurría. Fue secretario de Hacienda con Zedillo cuando el desafuero. Gurría venía de tiempo atrás, le llamaban porque su nombre es Ángel, José Ángel Gurría, le llamaban el ángel de la dependencia. Y me consta de que fueron de los que participaron en convertir las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Él estaba de secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación en ese entonces era Labastida Ochoa. Les digo porque yo estaba de dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar, y como a veces traía yo hambre, se me había quedado de los tiempos de estudiante un hambre vieja, pues iba yo a la cena, nada más que les decía no, como cuando Fox entrando me dijo: vamos a hacer más grande el pastel, vamos a aumentar el IVA. No, se los voy a regresar hasta copeteado. No, presidente, ya cuando se los regrese ya vamos a estar muertos. Entonces, pues no me extraña que Gurría participe y otros, la señora Margarita, que creo que también participó, compañera, esposa del presidente, bueno, el que detentó la presidencia, porque él no ganó, Felipe Calderón. Entonces, pues, es normal que pues, ellos se manifiesten y son libres. Y también aquí aprovecho para aclarar, porque se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y de inmediato salió de que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto, ya la recibo
porque ya me corresponde. Y aquí aprovecho a aclarar de que el apoyo a los adultos mayores es universal, es decir, es a todos los adultos mayores. Los programas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en la época neoliberal siempre se daban de manera focalizada, supuestamente para atender a los más pobres. Nunca se atendió a los más pobres, pero en su concepción era nada más a cierto sector. ¿Por qué esto? ¿Por qué no universal? Porque las políticas neoliberales en esta materia querían desaparecer uno de los logros más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el estado de bienestar que se estableció, que se aplicó en los países europeos. Y una característica del estado de bienestar es que son derechos universales. Parte de la crisis actual de Europa tiene que ver con el desmantelamiento del estado de bienestar, que fue de las mejores cosas que surgieron en Europa, repito, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué consiste el estado de bienestar? En que el ser humano tiene protección desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Tiene protección. Es una responsabilidad del Estado. Por eso, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la pensión, de manera universal. Es un Estado que protege a las personas. En Europa, todavía en algunos países, porque no lograron desmantelar por completo el estado de bienestar, al llegar a una determinada edad ya se tiene el derecho a la pensión. Se haya trabajado en una empresa o no, sea pobre o sea rico, es un derecho. Pues lo mismo es el derecho a la pensión, es universal, es a todos. Aquí han venido personas que tienen pues mucho dinero y me dicen: yo no voy a usar la tarjeta, no lo necesito. Y yo les digo: pues eso depende de ti, pero es un derecho. Aunque tengas dinero, ya tienes la edad y ya contribuiste con tu trabajo en el desarrollo del país, y es una retribución, una recompensa para que puedas recibir algo y muchos puedan vivir
con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Entonces, son derechos universales. Entonces, yo no puedo decir no lo recibo. Yo sí, a mí me va a ayudar, porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes. Voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del ISSSTE, que tiene un tope, y de eso voy a vivir, porque no soy millonario, porque nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza. También, para que nadie se ofenda, y siempre lo digo, no todo el que tiene es malvado. Hay mucha gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley, y merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, estoy en contra de la corrupción, y tengo como filosofía el que, más allá de lo material, la felicidad se puede obtener actuando con humanismo. La felicidad no solo son bienes materiales, no es dinero, no son títulos, no es fama pública. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Entonces yo voy a vivir de manera modesta y voy a escribir un último libro antes de irme, que ya va a ser el último, que tiene que ver con asuntos políticos, que lo voy a dirigir a los jóvenes, donde voy a transmitir conocimientos y experiencias que les pueden ser de utilidad para los que se dediquen al noble oficio de la política. Del libro anterior que comenté, que había yo obtenido 3 millones de pesos, en efecto, pero sí se manifestó, nada más que ese dinero, como otro, mi sueldo, lo administra Beatriz, porque yo no tengo, o sea, no uso, pues ella me administra, me da lo que necesito. Entonces, sí se manifestó, no sé si tengas ahí porque dijeron que no había yo dado a conocer lo del dinero, y ahí está. ¿Cuánto es lo que me rayé con este último libro? Se vendió, no sé, pero como 300, 400,000 ejemplares. Ya voy a pedirle el último corte a la editorial, porque me dan por cada libro 12%. Ese es el contrato. No es mucho. ¿Sí está ahí? Los ingresos son estos. 1.717.000.
1.716.000, sí. Sí, y aquí está el libro. Sí, pero lo de Beatriz, porque es que la declaración, me decían, incluye, sí. Esto debe ser de mi salario. Sí. ¿No está? Pues sigo siendo yo. Habla de los ingresos declarados al nombre de la pareja, pero no están ahí señalados. Hay que verlo. Pregúntale ahora, para ver si antes de que termine la conferencia se aclara. Pero sí pagamos, sí, recibimos eso y pagamos todos los impuestos, por eso, a la editorial. Pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Presidente, buenos días. Pedro Villaquén, el periódico Universal. Presidente, preguntarle, este fin de semana se cumplieron 2 meses de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron lamentablemente 40 migrantes. ¿Cuál es el balance que se tiene? ¿Cuáles son las acciones que se han realizado, que se van a hacer sobre esto? Y en este mismo tema, preguntarle su opinión. Se pidió por transparencia los videos de este incendio. Migración los reservó 5 años, por lo que será hasta 2028 que se den a conocer estas grabaciones. ¿Cuál sería su opinión sobre esto, presidente? Pues se está haciendo la investigación y ya hay detenidos, hay personas que están siendo procesadas. No sé exactamente cuántos ahora estén ya en la cárcel por este hecho, cuántos están siendo procesados. Fue una tragedia muy lamentable. No soy partidario de que se oculte la información. No sé por qué lo hicieron. Voy a preguntar para que se permita, ¿no?, toda la información. A veces los abogados lo hacen por el llamado debido proceso, pero en estos casos, que además de trágicos y dolorosos, los usan nuestros adversarios y ustedes, por ejemplo en el Universal, para golpearnos, responsabilizarnos de todo, acusarnos de todo. Pues no hay que dar motivo. ¿Por qué ocultar las cosas? El que nada debe, nada teme. Entonces, yo voy a pedir que se dé un informe hoy sobre lo que me estás preguntando y por qué se guardó el video. Fue muy, muy, muy lamentable lo que sucedió. Para que se tengan los antecedentes,
era un albergue o un lugar de retención de migrantes. En protesta, unos migrantes le prendieron fuego a unas colchonetas de nylon, pensando, no creo que buscando dañar a los demás, porque era también dañarse a ellos mismos, pensando que con el fuego y la protesta iban a salir o iban a ser atendidos. No imaginaron de que con el fuego, sobre todo el humo, se iban a intoxicar los que estaban, porque la puerta estaba cerrada, había un candado. Parece que quien manejaba la puerta y tenía la llave no estaba, y fue pues muy lamentable, una tragedia. Entonces ya se está castigando a los responsables, tanto a quienes iniciaron el fuego como a las autoridades responsables. Eso es lo que se está haciendo, pero no sabía, incluso hasta ahora que lo estás preguntando, que se había guardado el video. Yo soy partidario siempre de que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada. Así era antes. Por eso no les creo a los de la transparencia, porque desde que surgió, para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que no se permitía ocultar información, una de las primeras medidas que tomaron fue mantener bajo reserva los nombres de todos los que se beneficiaron con condonaciones de impuestos en la época de Fox. O sea, ese organismo lo creó Fox, o en el gobierno de Fox. Y la primera medida importante fue declarar, siendo el Instituto de la Transparencia, fue declarar que se reservaba la información sobre los beneficiarios de condonaciones de impuestos. Desde luego, grandes contribuyentes que no se dieron a conocer los nombres, creo que por 10 años. Yo creo que ya venció el plazo en aquel entonces. Y luego también declararon como reserva todo el expediente de Odebrecht, todo lo que significó la negociación de Felipe Calderón con el señor Odebrecht de Brasil, que construyó una planta petroquímica en Coatzacoalcos y que recibió subsidio, pero después esa empresa, que hizo lo mismo en varios países,
fue sancionada en Estados Unidos y declaró que había dado dinero a varios gobiernos de América Latina y por eso metieron preso a presidentes. Aquí en México no pasó nada. Y se demostró de que Odebrecht participó dando dinero en ese entonces, cuando recibieron los permisos, porque además fue un negocio de esos que se hacían al amparo del poder. La inversión para construir la planta surge de un crédito de Nacional Financiera y se les devuelve por anticipado el IVA y se les dan subsidios para la adquisición del gas. Entonces, todo eso sucedía en esos tiempos y el Instituto de la Transparencia cerró el caso. No se sabía nada. ¿Cuándo es que se sabe? No por la transparencia, sino porque el señor Emilio Lozoya, director de Pemex, que está detenido buscando beneficio en su causa, se ofrece a declarar de cómo había estado todo esto de Odebrecht y demás. Entonces declara ante la Fiscalía de que se habían llevado a cabo estos acuerdos y que incluso Odebrecht había financiado o ayudado al financiamiento de la campaña de Peña. Entonces todo eso no lo vio el Instituto de la Transparencia. Y así pues muchas cosas, ¿no? No sé si ya tienes el… No, usted me explicaron que la versión pública no se puede ver, pero ya pedí que en el sistema me dan la captura de pantalla de que sí está declarado para mostrar. Sí, sí se puede. En la versión pública no se puede ver ciertos datos como los datos del cónyuge. O sea, Ajá. pues por eso no lo vimos ahorita, pero sí está. Sí está. Ahorita van a mandar lo que ve la autoridad fiscal y todo para… Yo lo autorizo. Presidente, una segunda pregunta. La semana pasada el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral aprobaron dos resoluciones por separado en donde le prohíben hablar sobre el plan. Señalan que esto podría influir en las elecciones de Coahuila y Estado de México. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, pues que somos respetuosos de la decisión. ¿Acatará estas medidas? Que sí. No sé exactamente qué fue lo que dije, y que están prohibiendo. No nos ha llegado la notificación todavía, o no estoy enterado, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa es lo que quieren que se quite y lo quitamos. No hay ningún problema. Ya la gente, cuando nosotros vamos, ya ellos van de regreso, se dan cuenta de todo. El pueblo está muy consciente.
Presidente, este fin de semana también se dio a conocer que se concedió una suspensión definitiva para frenar el desmonte y tala en los tramos 3, 4, 5 norte y 6 del Tren Maya. ¿Ustedes ya fueron notificados sobre esta resolución? No, tampoco. Tampoco. No. Y van a seguir, ¿no? Queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se va a poder cancelar las obras, no se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico. ¿Mande? ¿Con los mandatos judiciales? Sí. Un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró. Rentería. Ese sí, muy cercano al pensamiento fascista, porque ya dije que no hay fascismo, ¿no?, como pensamiento dominante, afortunadamente, en nuestro país. Pero se planteó eso, de que se me destituyera, que la Corte me destituyera. Y era tan absurdo que tuvo que retirarla. Le echó la culpa a sus asesores. Pero vamos a seguir adelante, transformando el país, limpiándolo de corrupción. Es que la verdad, estábamos inmersos en una decadencia, no era una crisis, era una decadencia, un proceso de degradación progresivo, cada vez peor en lo económico, en lo social, en lo político, en lo moral. Por eso no se puede hablar de crisis, sino de decadencia. Entonces, ¿cómo enfrentar una decadencia? Pues solo con una transformación a fondo, arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. No hay más que eso. Y afortunadamente se está avanzando, y de manera pacífica, sin violencia. Ahora van a haber elecciones el próximo domingo y estoy seguro
que todo va a transcurrir en paz y la gente va a participar libremente. Ayer, antier, leía yo algo de un periodista objetivo de Cepeda, ¿sí?, que decía que le costaba trabajo convencer en algunos lugares del extranjero y en cierto sector, que no sé si lo dice, de que en México hay libertad, porque no le creen. Ayer hablábamos de la manifestación, sin policía, sin nada. Bueno, por eso hasta se cayó en ese extremo de ir a quitar a quienes estaban protestando frente a la Corte, ejerciendo un derecho. Pero imagínense, ¿no? Gurría, que estuvo tanto tiempo en el extranjero, en la OCDE, Castañeda, Relaciones Exteriores de Fox, Denise Dresser, también muy vinculada a los internacionalistas, ¿no?, sobre todo de Estados Unidos, Dolia Esteves. Sí, también es muy farsante. No, Carmen Aristegui, que se aventó un discurso diciendo que se agrede a los periodistas, ¿no?, porque ella quería, como muchos otros, ¿no?, mantener el privilegio de agredir y de mentir y de difamar y de calumniar. Nada más ellos, ¿no? Y la réplica y la comunicación y los mensajes de ida y vuelta y el debate y la democracia y la pluralidad y la libertad. Pero pues escuchen a López Dóriga y a Ciro y a Loret y pues claro, ¿no?, que han logrado manipular. Pero en México hay libertades plenas. Así está. ¿Qué dice? La exportación del odio. Sí, la exportación del odio. Sí. Dice que la exportación del extranjero les cuesta trabajo creerme que no hay periodistas en la cárcel o que López Obrador no está cerrando diarios o clausurando noticieros como sí sucedió en el pasado. Sí. Pero la campaña a todo lo que da, porque no pueden, no olviden que se llegó al extremo del abuso de que con los medios de información, de manipulación, se impuso a un presidente de México. Que no se olvide de eso. Con
el poder de la manipulación en periódicos, en radio, en televisión, se impuso a un presidente de México. A ese extremo llegamos. La soberanía no radicaba en el pueblo, sino en estos poderes fácticos. Por eso es todo el descontrol y toda la campaña. Cada vez, además que vienen elecciones como las del domingo próximo, le suben el volumen. Les puedo garantizar que esta semana va a ser la de más ruido, porque vienen las elecciones, sobre todo la del Estado de México, porque también desde hace tiempo se habla prensa nacional. ¿Cuál prensa nacional? Nunca ha habido prensa nacional. No hay un periódico que se lea aquí, se lea en Tijuana y se lea en Chetumal y se lea en Guadalajara. No hay. Ni sistemas de radio, cadena nacional, no hay. Son estaciones de radio, periódicos regionales. Pero aquí está la mayoría de los más influyentes medios de información. ¿Y cuál es su cobertura? ¿Dónde está su cobertura? En la ciudad y en todo lo que es el Valle de México. Entonces, como hay elecciones en el Estado de México, le suben el volumen. Pero ya no es el tiempo en que se imponían. Ya la máxima de Goebbels no funciona, de repetir muchas veces una mentira para que se convierta en verdad. Ya no funciona. Sí, todavía hay algunos, ¿no?, que se dejan manipular, pues. Pero también eso es parte de la libertad. Yo creo que no hay ningún lugar en el mundo en donde no existan opositores. Y sobre todo, si hay democracia, tiene que haber oposición. Y expresarse y manifestarse. Pero así como ellos defienden un proyecto, porque no es un asunto menor, dicen, a ver, ¿por qué el presidente contesta? ¿Por qué el presidente se mete a cuestionar a Carmen Aristegui o a Loret de Mola? Es muy sencillo. Ellos están defendiendo un proyecto antipopular que ha protegido la corrupción en México, que ha permitido
que se produzca una monstruosa desigualdad económica y social. Ellos, con sus posturas, Loret, Carmen Aristegui, etcétera, 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 han fomentado el clasismo o lo han tolerado, han fomentado el racismo o lo han tolerado, han fomentado la corrupción o la han tolerado, todo aquello que perjudica a la mayoría del pueblo y a la nación en su conjunto. Entonces, ¿cómo no voy a defender el proyecto de transformación si es defender a la mayoría del pueblo? ¿Cómo voy a quedar callado? Es lo mismo acerca del financiamiento, que nunca transparentan. ¿De dónde sale el dinero para la guerra sucia en contra del gobierno? ¿Quién está financiando? Ya sabemos, y es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haga nada y siguen dándole dinero a opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. Pero los que reciben el dinero, ¿con qué autoridad moral? Es un acto de deshonestidad, porque no es nada más que les den el dinero, no, es que lo solicitan, lo reciben y lo usan para dañar un proceso en beneficio del pueblo. Si yo estuviese aquí como representante de una minoría rapaz, tendrían todo el derecho a decir: cállese. Todo el derecho. Aun cuando podría yo esgrimir: soy libre. Y aunque no estén de acuerdo conmigo, ejerzo mi libertad. Pero bueno, pero imagínense si se trata de defender a los que siempre han sido humillados, a los que siempre han sido marginados, vilipendiados. ¿Cómo no? ¿Vamos a defenderlos? Claro que los vamos a defender. Y que no se rasguen las vestiduras, Carmen Aristegui. No, es debate, esto es la democracia. Ellos tienen como misión defender un proyecto, por eso escriben el Reforma. ¿Qué es ese periódico? Pues un boletín del conservadurismo. ¿Quién escribe ahí en el Reforma? Díganme uno. Como este señor que acaba de… Patterson. Cepeda. ¿Hay uno como Cepeda en el Reforma? Uno. Nadie. Bueno, no sé si ahora, porque pues, por lo general, como ya me los conozco,
ya no hace falta leerlos. Pero no hay uno. Todavía en el Universal, fíjate, y que conste que no es contigo. Tú eres un buen periodista. Es con los de arriba, los de la línea editorial. Bueno, pero ahí en el Universal sí tienen, ahí escribe, creo, Lorenzo Meyer, ¿no? ¿O ya no? Sí, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tienes aun cuando ahí escribe Loret de Mola, pero hay cuando menos uno, dos, en Milenio, ahí es donde está Sabina, está no, pero bueno, está más metido en la cuestión pública política. No, como periodista, ahí Epimenio, ¿no? En Universal, Helio. Ese sí les gana a todos. Es uno, pero con uno tienen. Y en los otros periódicos, pues, en el Excelsior no hay nadie. Ahí es donde está Pascal, ¿no? Pobre don Julio Scherer, con sus alumnos, casi todos le salieron malos. Pero así sucede también en la política. Salen malos alumnos. Presidente. Incluso a veces hasta en los familiares, hasta los hijos, de papás consecuentes, ¿no? Honestos, con profundo amor al pueblo, y los hijos fifís, deshonestos, corruptos. Hay de todo, pues, pero así es la vida. Presidente, ¿tiene algún informe de estos amparos que se han tramitado para evitar la publicación, la edición de los libros de textos para el siguiente ciclo escolar? Esa es otra, que ya están también lloviendo amparos, porque los conservadores no quieren que se reformen los contenidos de los libros de texto. Marx, que era un gran filósofo, sostenía que la historia no se repetía más que en su versión caricaturesca, pero no, creo que el gran filósofo se equivocó en esto, aunque a los marxistas no les va a gustar. Sí se repite la historia. No exactamente igual, ¿no? Pero desde hace siglos, ¿no? Es una historia circular. Sí hay nuevos elementos, pero por lo general se dan hechos parecidos.
Cuando el presidente López Mateos, que es de los que olvidaron los priistas, ¿no?, siendo de los mejores presidentes de México, los tres mejores, Juárez, Madero, Cárdenas, pero también buenos, Ruiz Cortines, Adolfo de la Huerta, López Mateos. Yo creo que de los últimos del régimen, López Mateos, el mejor, sin duda. Bueno, todo su sexenio el crecimiento económico fue del 6% anual. Se hicieron las grandes obras de infraestructura, nacionalizó la industria eléctrica. A partir de entonces se empezaron a electrificar todos los pueblos de México. Por eso ahora el 98-99% de los pueblos de México tienen energía eléctrica por una decisión que tomó el presidente López Mateos. Impulsó mucho la salud, se crearon hospitales, centros de salud, muchos sistemas de agua potable en los pueblos. No había agua potable. Y en algunas regiones, los que tienen más edad se deben de acordar de que eran tanques como prefabricados en serie en ese entonces, y carreteras y presas, grandes presas, por ejemplo Infiernillo en Michoacán, Malpaso en Chiapas, muchas obras, mucha inversión pública y con estabilidad financiera, sin endeudamiento, sin inflación, sin devaluación. Pero además es el que impulsa la educación pública y creó los libros de texto. Con esos estudiamos. Los libros de texto gratuito. Yo creo que empezaron pues como en el 60, él estuvo del 64 al 70, ¿no? 58, 64, sí. Como los libros han de haber iniciado como en el 60, 62. Sí, yo recibí entrando a la primaria, un año antes habían empezado a entregarlo. Y yo entré en la primaria como en el 59. 59, sí. Entonces, los libros fueron como en el 60, 61. ¿Qué cree que hicieron los panistas entonces? Se opusieron y convocaron a manifestaciones. 60. Sí, en el 60, sí. Manifestaciones en contra de los libros. Y durante el periodo neoliberal sí lograron
cambiar contenidos. Incluso se prestaron los intelectuales del régimen. Contrataban al equipo de Aguilar Camín, a los de Krause, para revisar los contenidos y los fueron adaptando a las exigencias de la política neoliberal. Los fueron haciendo muy individualistas. Hicieron a un lado el humanismo. Bueno, quitaron civismo, quitaron filosofía, ética. La historia casi desapareció. Entonces, ahora nosotros hicimos el compromiso de hacer una reforma educativa distinta a la que impusieron, y como parte de esa nueva reforma está la elaboración de los libros de texto con nuevos contenidos científicos y humanistas. Entonces, ya se tiene toda la producción de los libros y ya empezó incluso la distribución de los libros. Y ahora están amparándose. No solo es por la cuestión de los contenidos, sino también porque tenían el negocio de la impresión de los libros, hasta empresas extranjeras. Entonces ahora se están haciendo los libros, estamos ahorrando y son muy buenos contenidos. Ofrezco disculpa por las molestias que ocasiona el que sigamos impulsando la transformación del país. Pero imagínense si no se fortalece el pensamiento humanista, ¿qué futuro para las nuevas generaciones? Porque sí queremos científicos, ¿no? Pero queremos científicos no para que aprendan solo a elaborar la bomba atómica o misiles, que aprendan eso, pero que sean humanistas. No queremos robots, queremos gente con buenos sentimientos, buenos ciudadanos. Entonces, no sé cuántos, pero hasta ahora vamos adelante. Es que también a veces se dice, se solicitó un amparo, y eso no significa que haya prosperado. No todos los aceptan. Sin embargo, en los medios, por ejemplo, en Reforma, todo lo que solicitan de amparo ya lo dan como un hecho. Frenaron el Tren Maya. Detienen el aeropuerto. Así, ¿no? No tenemos ahora nada que nos detenga, ninguna obra, ni ninguna acción de gobierno. Solo esto del fragmento del instituto, no, del
Tribunal Electoral, que hay que ver cuál es el fragmento y lo vamos a quitar. Les hacemos caso. Fue la fiscalía la que reservó el video, pero me dicen que hoy ya se va a liberar para. Bueno, que fue la fiscalía la que sí reservó el video, pero que hoy ya la fiscalía lo da a conocer para que no haya ningún problema. Vámonos ya al desayuno. A ver la declaración. Pon. Qué bueno para que no. Ingreso anual neto de la pareja, dependientes económicos, después de impuestos. Es esto. ¿Esta es verdad? 3.348.000. Pero no le hace, pero lo que voy es, ¿ya es libre de impuestos? Libre. Sí, es que ese libro se vendió. Todavía está, en librería. 4.400.000. Menos los impuestos. Sí, mañana. La gira, vamos a estar en Tampico el día 1, jueves, que es el Día de la Marina. Vamos a conmemorar con los marinos, con la Armada de México, este día en Tampico, de modo que la reunión de seguridad y la conferencia las vamos a transmitir desde Tampico a todo el país. Digo, vamos a celebrar la reunión y se va a transmitir la conferencia y ustedes están invitados. Es el jueves y ya el viernes sí estamos aquí. Y el viernes vamos a llevar a cabo una gira por el Tren Maya. Esta semana fue muy importante, el fin de semana, porque con la Secretaría de Marina se está rehabilitando el tramo de Palenque a Coatzacoalcos, el tramo ferroviario que estaba abandonado. Estuvimos en Teapa, Tabasco, ya se rehabilitó la estación, se están mejorando las vías. En diciembre vamos a tener ya esa línea rehabilitada de Coatzacoalcos a Palenque. Ya en Palenque inicia el Tren Maya. También estuvimos en el puerto de Coatzacoalcos revisando las obras de ampliación del puerto y en 15 días vamos a lanzar la licitación para la construcción de 10 parques industriales en el istmo de Tehuantepec, 10 parques industriales. En 15 días lanzamos ya la licitación, se da a conocer la convocatoria. Y luego sobrevolamos todo el tramo de Coatzacoalcos a Salina Cruz. En agosto ya está terminada la línea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, la unión de los dos puertos, el puerto de Salina Cruz del Pacífico
y Coatzacoalcos en el Golfo. Es todo el istmo comunicado. Además, estamos también trabajando y se está avanzando, ya llevamos como 80% de avance, también terminamos en diciembre, ampliando la carretera del istmo. Entonces, va a haber ferrocarril y carretera amplia, moderna, y los dos puertos. Y los dos puertos se están ampliando. A ver si no hay una foto del puerto de lo que estamos haciendo en Salina Cruz. Sí, a ver si de ayer. Y estamos haciendo unos rompeolas para darle más estabilidad al puerto. Va a ser un puerto importantísimo, va a llevar algún tiempo, es por etapas. La primera etapa la dejamos nosotros funcionando y ya la segunda etapa ya corresponde a las nuevas autoridades, que va a ser ampliar más las plataformas en los dos puertos para almacenamiento de contenedores. Pero es un puerto, los dos, con calados suficientes para que el puerto de Salina Cruz con el tiempo se convierta en lo que es actualmente el puerto de Manzanillo o de Lázaro Cárdenas en cuanto a transporte de contenedores. Esto es parte de lo que se está haciendo. Ahí está. Pero esto por ejemplo, esta es la parte antigua del puerto. Eso se está rehabilitando, todo esto. Aquí va a haber otra plataforma. Y lo que se está construyendo es este nuevo puerto. Exactamente. Con este rompeolas es como de 1.500 metros, que se va a unir con otro rompeola para que todo esto pueda utilizarse. Sí estamos avanzando. Este rompeolas lo vamos a terminar en diciembre de este año. Solo en Salina Cruz, a ver si no tienes una foto. Ayer sacamos una foto de Salina Cruz. Solo en Salina Cruz, en inversión, se está rehabilitando la refinería, que debemos estar destinando este año como 2.000, 3.000 millones. Sí, ahí está Salina Cruz. Esta es una terminal de Pemex y aquí atrás está la refinería, la antigua refinería, que fue la última que hicieron en los años 80 del siglo pasado. Entonces, la estamos rehabilitando, ya llevamos 4 años rehabilitándola, año con año le metemos 2.000, 3.000 millones. Este puerto es importante para Pemex porque es el que abastece de gasolinas el norte, Mazatlán, de aquí sale la gasolina para noroeste del país. Y aquí estamos haciendo una planta coquizadora, es una planta para que el combustóleo
se convierta también en gasolina. El combustible en términos económicos vale menos que la gasolina. Si se endura, se vuelve coque y lo usan para la fabricación de cemento, para los hornos de las cementeras, y es contaminante, más contaminante el combustible que las gasolinas. Las plantas coquizadoras son para que, en vez de producir combustible o el combustible que se produce o que queda como excedente en las refinerías, se procesa en estas plantas coquizadoras y se convierte en gasolina. Es otra refinación, otro proceso de refinación. Entonces, aquí en Salina Cruz estamos haciendo una planta coquizadora que tiene un costo, una inversión de 100,000 millones de pesos para convertir el combustible en gasolinas. Más las obras del puerto, más el ferrocarril, más la ampliación de la carretera en todo el istmo, en la parte del istmo, y mucha obra social. Por ejemplo, en Salina Cruz se arregló un malecón. En Salina Cruz, quienes estaban en el derecho de vía, se llegó a un acuerdo con ellos, se movieron y ya estamos por terminarles 60 casas en un fraccionamiento, y pues se apoya a los jóvenes, a los adultos mayores. La gente está contenta, pero no solo en Salina Cruz, no solo en el istmo, en todo México. Hay mucho entusiasmo, mucha esperanza de que las cosas están bien y van a seguir bien y mejor, porque ahí están los datos de crecimiento económico, de desempleo, que es bastante bajo el desempleo, y sobre todo el bienestar, que antes no sucedía eso. La gente no era atendida, lo que hablábamos del adulto mayor. Y ahora que salió lo de la tarjeta, pues a mí me va a ayudar la tarjeta, como a muchos. Imagínense, y no es porque me beneficie a mí, yo hice el compromiso desde hace un año, pero a partir de enero del año próximo aumenta 25% la pensión. Cuando yo termine, ya una pareja de adultos mayores va a estar ya recibiendo pues una cantidad que les va a permitir cuando menos su alimentación. Y eso no se logra si no enfrentamos a la mafia del poder. Por eso tenemos que aguantar y resistir. Eso no se lograría si sigue la corrupción, porque podemos liberar. ¿Cuánto significa ese programa actualmente? Como 300,000 millones de pesos al año. 300,000. El año próximo va a significar como 400,000 millones. ¿Sí? Pero si sacamos cuenta, es
lo que no pagaban de impuestos los potentados. Una gran injusticia. Por mantener privilegios no se podía ayudar a la gente más necesitada. ¿Ustedes creen que es justo que una empresa, un banco, que tienen muchísimos ingresos, no paguen impuestos? ¿Se les condonen? Y todavía se atrevían a decir de que el problema era que los ambulantes y los que se buscan la vida en la calle no pagaban impuestos. ¿Y qué ese era el problema? Unos reverendos hipócritas, estos conservadores, y mucha gente creyéndoles. A ver, le pregunto a los conservadores aspirantes a fifí si sabían que los bancos y las grandes empresas de México no pagaban impuestos. Que me digan si sabían. Ellos que están tan informados, que son mujeres, son hombres de mundo, que algunos tienen estudio de posgrado, maestrías, doctorados. No. Y ahora que los estoy diciendo, capaz que digan, sí, sí lo sabía. No, no lo sabías. O no lo sabía, pero tú no ganas 140, 150 mil pesos mensuales, ganas muchos más porque te pagamos la luz del palacio, te damos un departamento, vives en un palacio. A ver, si sabían, les pregunto, que el presidente Juárez vivía en un departamento en la intendencia de lo que fue el imperio de Maximiliano y que aquí murió. ¿Lo sabían? No. ¿Por qué vivo aquí? Por eso. Y no es un palacio, vivo en un departamento que construyó para descanso Calderón. Cuando vine a ver al presidente Peña, ya como presidente electo, que nos encontramos, me dijo, le quiero mostrar algo que le va a gustar. Ya me llevó al departamento. Y como yo hablaba de que iba a vivir aquí, me mostró el departamento, pues ya está, nada más falta convencer a Beatriz, que todavía no termino de convencerla, pero porque ya estaba el departamento. Y es un departamento, pues, no sé, deben de ser 200 metros cuadrados. Ahí vivo. Y sin lujos de ningún tipo. ¿Y por qué vivo aquí? Porque aquí vivió Juárez, porque aquí está la historia del país. Aquí, en la intendencia, estuvieron presos antes de asesinarlo al presidente Madero. Este lugar está lleno de historia, está toda la historia de México. Y además, pues estoy pendiente
¿Por qué? Y me ahorro un tiempo, eso sí, de sueño, porque venir de Tlalpan, me tenía que levantar un poco más temprano. Aquí me levanto a las 5, allá tenía que levantarme al cuarto, para las 5, 4:30. Entonces aquí me levanto a las 5 y ya a las 6 estoy encabezando la reunión de gabinete. Estoy cerca. Entonces, por eso estamos viviendo aquí. Muchas gracias.